todo lo que hemos visto de toda la historia de países semejantes al nuestro, por ejemplo, aún así vamos a seguir cometiendo los mismos errores. El problema principal es la ignorancia. La economía es bastante matemática. Es el mismo ciclo repetido en la economía. Cuando hay una crisis, cuando hay un momento en el que tu prioridad es sobrevivir porque ha habido una guerra, porque ha habido una situación jodida, te da igual todo. Tú lo que quieres es pan a casa para comer. ¿Por qué invertía tanto tiempo y tanto dinero y tantos recursos en intentar aparentar ser, querer que ellos vieran que yo era más de lo que a lo mejor era? Ese es el trabajo de nuestra vida, tío. Eliminar las necesidades a tal nivel puedas hacer todo desde tu esencia, desde lo que tú eres en realidad. La pregunta ahora es, ¿soy capaz de generar ese ahorro? ¿Dónde lo invierto? Es que tenemos una concepción del dinero muy artificial. El dinero se ha vuelto lo más importante porque lo necesito para sobrevivir, pero incluso vemos situaciones en las que va más allá. Me valoro en base al dinero que genero o veo mi valor personal en base al dinero que soy capaz de generar, ¿no? Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro podcast del canal, esta vez con Óscar, un crack de la bolsa. Ya sabéis que como siempre doy paso a los invitados para que se presenten, así que adelante. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Al final nos ha costado coincidir, pero lo hemos conseguido. Sí. Y nada, mi presentación es muy sencilla. Yo me considero al menos un chaval que en su momento intentó buscarse las castañas de alguna manera, dio con la bolsa. Y bueno, se le dio relativamente bien, así que hoy en día eso es a lo que le meto las horas del día. Qué bueno. La verdad que es lo que decías, nos ha costado este podcast. Hemos estado un rato de charla antes de esto, me has parecido un tipo interesante. O sea, creo que este va a estar bastante chulo, este podcast va a estar guay. Y nada, vamos a empezar con la pregunta que yo creo que también mucha gente que esté interesada en este nicho se hará, ¿no? Y es que, ¿cuál es el día a día de un trader? ¿Qué es lo que haces cuando te levantas? Bueno, para mí hoy en día es relativamente sencillo porque igual que con todas las áreas de la vida, cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo ya se vuelve una rutina y se vuelve relativamente fácil, ¿no? Y como te comentaba antes de empezar el podcast, también es verdad que he ido simplificando mucho mi operativa durante los años, ¿no? Yo vengo un poquito del intradía, el swing en mercados un poco más agresivos y ahora estoy en acciones americanas haciendo swing. Entonces a mí lo que me requiere es todas las mañanas con mercado cerrado, porque yo opero mercado americano, con mercado cerrado hago una rutina que suele ser de unos 15 o 30 minutos. Al final cuando lo haces todos los días solo tienes que actualizar un poquito lo que ha ido ocurriendo cada día, cómo se han movido los activos que te interesan, si alguno de ellos se pone a tiro o no, pequeñas búsquedas que haces para pequeños cambios que se van dando, pero como los cambios van sucediendo poco a poco y lo vas revisando día a día, digamos que los cambios son relativamente sencillos de seguir. Entonces, solo con eso y el fin de semana sí que le dedico un poquito más de tiempo, como una hora, hora y media, 2 horas, si se me alarga mucho. Con eso es más que suficiente. Y luego yo personalmente lo que hago es todo lo que voy viendo ese día durante esa rutina que hago todos los días, me establezco alarmas y preparar el día, dejar el día preparado, abre la bolsa, si me salta alguna alarma pues me sale en el móvil, hago lo correspondiente, compro, vendo, salgo de una posición, modifico un stop, lo que sea, y si no suena nada, pues no hago nada. O sea, te quedas tranquilito. O sea, para resumir, porque no todo el mundo estaba tan metido en este tema, yo sí que empecé con el tema de la bolsa tal y como te comentaba, y algo he hecho. Voy a intentar resumir las cosas que a lo mejor para un usuario que no ha estado nunca en bolsa ni ha hecho nunca una operación pueda entender. Al final compras una serie de acciones, las mantienes y vas viendo cómo evolucionan. Eso es. Ese sería el resumen. Eso es lo que sueles hacer en tu día a día, ¿no? Eso es. Para que se entienda un poquito mejor, yo veo a nivel macroeconómico qué es lo que está sucediendo. Siempre que sucede algo, hay empresas que se pueden ver beneficiadas y empresas que se pueden ver beneficiadas. Entonces, yo si veo que un sector se puede ver beneficiado, busco en ese sector cuáles pueden ser las empresas más potentes o que más beneficiadas pueden salir y ahí es donde ataco, ahí es donde pongo el foco, ahí es donde hago la búsqueda, donde reviso y donde veo qué oportunidades me pueden interesar. ¿Cómo sabes si un sector está en auge o tiene pinta de que vaya a estar en auge o que tenga un potencial de crecimiento? ¿Cómo lo sabes eso? Hay varias formas de saberlo. Al final puedes saberlo por un estudio un poquito más fundamental, que se suele llamar, ¿no? Un estudio macroeconómico fundamental, que lo que haces es ver cuál es la situación concreta. Por ejemplo,
guerra que tuvimos de Rusia a Ucrania, pues ves que está sucediendo eso. Para que ese evento suceda y se alimente, hay ciertas empresas que tienen que fabricar cosas, hay ciertos productos que se compran más, entonces revisas de ese lado y ves qué empresas están dando esos servicios, ¿no? Eso es una pata. La otra pata es hacer ingeniería inversa, es decir, miro en qué empresas está entrando mucho capital, están aumentando los volúmenes, está habiendo mucho más cantidad de fondos que compran ese activo, y lo que reviso después es, vale, ¿esto por qué está ocurriendo? Y si veo que hay un hilo entre alguna situación macroeconómica, algún desarrollo tecnológico, como pudo ser la época en la que el metaverso estuvo muy en auge, o la inteligencia artificial ahora, y hay está correlacionado, entonces ahí me intereso y empiezo a buscar. Hablando de... Luego me gustaría indagar un poco en un par de acciones que yo sé que tú tocas, y al menos porque yo te sigo a ti en tu Instagram y he visto cómo hablas de una serie de acciones como Nvidia, por ejemplo, que es la que más me gustaría hablar, de su auge y demás. Pero ¿cómo encuentras algo? Porque claro, yo por ejemplo me doy cuenta de que Nvidia está creciendo en el momento en el que sale en prensa, ¿no? En noticias, eso ya es tarde. Sí. ¿Cómo te das cuenta antes de que eso pase? Bueno, la clave es un poco hacer un seguimiento diario, como decíamos antes, ¿no? Yo como tengo esa rutina diaria de mirar todos los días, al final Nvidia no cambia de 0 a 100 en un día, ¿no? Entonces vas viendo un poquito la evolución. Esto es como si tú, imagínate que eres un director deportivo de fútbol, ¿no? Tú tienes un equipo, tú quieres fichar jugadores, todos los fines de semana ves partidos, y una joven promesa no pasa de la cantera a ser estrella mundial. Estrella mundial. Entonces vas viendo su evolución y llega un momento en el que te puede interesar y quieres ficharlo, ¿no? Es un poco ese concepto aplicado en la bolsa. Entonces yo todos los días voy revisando en qué empresas ha habido un cambio grande de volumen, por ejemplo. Esto lo puedes hacer con herramientas que se llaman screeners, donde tú pones ciertos filtros y revisas por esa parte. O empresas que hayan tenido un cambio grande en movimiento de precio. O ciertas noticias, cuando salen ciertas noticias, puedes revisar cuando anuncias resultados y hay un cambio muy grande en los beneficios de la empresa. Entonces puedes hacer búsquedas de diferentes maneras, como si buscaras en Google, pero una versión reducida, una versión bolsa, ¿no? Y te van saliendo diferentes empresas, las vas siguiendo, las vas revisando y poco a poco vas conociendo el mercado y te vas dando cuenta de que ciertas empresas salen más a menudo, vas intentando buscar cierta correlación entre lo que decíamos, la parte macroeconómica fundamental y la parte técnica, y llega un momento en el que dices, vale, esto está evolucionando muy bien, me interesa, tiene lógica que esté ocurriendo esto por esta o aquella situación, y ahí es donde empiezas a posicionarte. Qué bueno. Se da mucho ahora, hay muchísima gente hablando sobre inversión, algo que a lo mejor hace 15, 20 años se quedaba a lo mejor para cierto nicho de personas que a lo mejor tenían un poder adquisitivo más alto, pero ahora prácticamente cualquier persona puede invertir su dinero, cualquier persona está siendo constantemente spameada con información sobre gestión de capital, de inversión, riesgo, que si tipos de interés, que si... Hay un poco como demasiada información, ¿no? Y yo creo que... Y esto es... Mejor me lo contestas tú, que yo sé que tú también te dedicas a esto. ¿Tú crees que todo el mundo debería invertir su dinero y está todo el mundo preparado para ello? Sí y no, es decir... Estamos en la era de la información, es decir, si algo tenemos a punta pala es información. Y ocurre lo mismo con redes sociales, es decir, todos tenemos redes sociales, todos los podemos utilizar para generar ganancias o para generar dinero, pero hay que saber utilizarlas. Es decir, el que tengas acceso a algo no te da la capacidad de poder sacarle rentabilidad o partido, ¿no? Entonces, lo difícil de la bolsa no es tanto saber lo que tienes que hacer, sino hacerlo, porque es totalmente contra natura. Y lo mismo puede ocurrir en otros sectores, ¿no? Hablábamos de redes sociales. Ostras, pues tienes que publicar este tipo de contenido cada cierto tiempo. Va a haber días que te apetece, va a haber días que no, pero lo tienes que hacer. Y cuando haces las cosas bien, los resultados se acaban dando, ¿no? Entonces, aquí cada uno tiene que valorar su situación. ¿Tengo tiempo para ser capaz de absorber esa información? Estoy en un momento emocional, personal, que me permite, o tengo la disciplina de hacer lo que toca constantemente para poder ver cómo evoluciono yo y cómo evolucionan mis resultados.
Si la respuesta a ambas es sí, puedes hacer cosas un poquito más complejas. Si la respuesta es no, invertir puede ser adecuado, pero de una forma muy simplificada. Es decir, puedes indexarte al SP500 o lo que sea, te olvidas y lo simplificas al máximo porque no tienes ni el tiempo ni es el momento de dedicarle tiempo. Entonces, en la bolsa sí que es muy importante que evites cagarla. O sea, la clave no está tanto en lo que ganas, sino en lo que no pierdes. No es tanto, la cosa no va tanto de ganar 1.000 euros, sino de ganar esos 1.000 euros y retenerlos. Esa es la dificultad. Y no perderlos al día siguiente o ser capaz de gestionar la pérdida también. Eso es. Que yo creo que ahí la gestión emocional, lo que te decía antes, yo me he dedicado a esto también con la tontería, pues prácticamente 3 años de mi vida. Y lo más complejo era la gestión de las emociones. El gestionar la pérdida. Cuando pierdo aguanto más la pérdida, pero cuando gano corto rápido las ganancias porque voy a ver si voy a volver a perder, ¿no? Y yo creo que al hilo de esto es un poco lo que yo al menos veo que pasa, al menos en mi círculo, gente que me pregunta sobre cómo invertir, dónde debo invertir, cuánto debo invertir, cuánto voy a ganar. Y lo que sí que denoto es que la gran mayoría, el denominador común de las personas que me preguntan es la necesidad. La gran mayoría de ellos tienen necesidad. Y yo siempre les digo, tío, si tienes necesidad, lo último que tienes que hacer es invertir tu dinero para generarte más estrés. Porque lo único que te va a generar, o ese es mi criterio al menos, lo único que te va a generar va a ser más estrés. No sé cómo... Es así. O sea, tienes que ver tu situación personal. Y si partes de la necesidad, es un camino jodido. Porque es muy emocional. Y si ese control emocional se ve dificultado por tu situación personal, esos picos emocionales van a hacer que te vuelvas loco. Entonces, la parte emocional es muy importante. Es muy importante. Y además de la parte emocional, hay una parte que yo creo que es clave. O sea, este negocio, por así decirlo, este negocio es gestión de capital. O sea, hay que gestionar capital. Sobre todo, más que este podcast que va enfocado a gente que está iniciando, que son personas que quieren empezar a emprender, personas que quieren aprender nuevas herramientas para poder de alguna forma monetizar su tiempo, lo que sea. Lo que yo creo que deberían de entender es que la gestión del capital implica capital. Entonces, si no tienes capital, ¿cómo vas a pensar en invertir dinero, ¿no? ¿Qué opciones le darías tú a alguien, entonces, que no tenga un capital abundante, un trabajador que esté cobrando entre 1.500 y 2.000 euros al mes, que quiere empezar a invertir su dinero? ¿Cuál sería tu primer consejo? Esto es muy curioso lo que me dices, porque al final lo veo yo también muy comúnmente, ¿no? Y algo que ocurre muy comúnmente es que la gente no entiende lo que hace. Primero no entienden qué es el dinero y luego no entienden cómo funciona el dinero. Es decir, el dinero no es más que una herramienta de medición. Tú aportas un valor y ese valor se mide con el dinero. Te devuelven dinero en X cantidad en base al valor que tú ofreces, ¿no? Entonces, bien, ya estamos en una clave. Primero, quiero generar valor para generar dinero. Cuanto más valor generas, más dinero generas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Yo estoy generando 1.200 euros porque soy un informático que trabaja en una empresa normal. Vale, igual tienes que generar más valor. ¿Qué es generar más valor? Hoy en día hay posibilidades infinitas. Hoy en día entras en la página de Harvard, en la página del MIT, en la página de Cambridge, en la página de universidades potentes y tienes cursos que puedes hacer. Te haces un curso, mejoras tu currículum, uno o varios, ¿no? Automáticamente tu currículum brilla. Empiezas a echar currículums todas las semanas, algo que nadie hace. Tengo un trabajo, pero todos los fines de semana voy a dedicar 15 minutos a echar currículums en empleos que me paguen más. Voy escalando en mi capacidad de generar dinero. Ofreces más valor, generas más dinero, tienes mayores ingresos. Luego empieza la pata B, ¿no? Voy a ver los gastos. Esto es como cualquier empresa, ingresos, gastos. Voy a intentar aumentar ese margen, ¿no? Cuanto mayor es mi margen de beneficio, más dinero tengo para poder hacer otras cosas con él. Una vez tienes ese dinero, una vez tienes ese margen, una vez tienes esos beneficios que te quedas en tu bolsillo, puedes empezar a pensar en la siguiente pata, ¿no? Que es rentabilizar ese dinero que ya te has quedado, que ya es tuyo. Entonces, genero dinero, rentabilizo dinero. Esas son las dos claves. Si tocas esas dos patas y dominas esas dos patas, ahí es donde brillas, ¿no? Yo en mi caso
tuve la suerte de ser informático que cobraba 1.200 euros, por eso ponía ese ejemplo. Por eso lo dices, ¿no? Ya sabes lo que es. Tuve la suerte de que vivía con mis padres y decía, bueno, voy a minimizar mis gastos lo máximo posible, ahorrar lo máximo posible y a partir de ahí, ese dinero voy a empezar a hacer cosas con él. Al principio empecé a formarme, libros, formación, con este tío de Estados Unidos que me cobra por un fin de semana 6.000 euros. Ostras, pues al final haces inversiones gordas, pero tienes el dinero para hacerlo, ¿no? Y luego empiezas a aplicar y empiezas a jugar con ese dinero, empiezas a jugar al juego de la rentabilización. Cuanto mejor eres en los dos juegos, más lejos vas a llegar en el juego del dinero. No, 100%. Al final, yo creo que la primera inversión, porque ya te digo, es que me viene mucha gente por el tema de la inversión. Me dedico no sé si te lo he comentado, pero me dedico a invertir en real estate desde hace tiempo. Puedo invertir porque he generado un capital y ese capital lo puedo invertir, ¿no? Entonces, lo primero que les digo, como ellos saben que me dedico a esto, es invierte en ti, tío. O sea, invierte en ser una persona que sea capaz de generar más para luego con ese ahorro, el ahorro es el dinero que no vas a utilizar, es decir, el dinero que no utilizas inmediatamente en los próximos 2-3 meses, que si estás 2-3 meses sin ese dinero no pasaría nada porque ya tienes hucha, eso es el dinero que tienes que invertir. La pregunta ahora es, ok, tengo ese dinero, soy capaz de generar ese ahorro, ¿dónde lo invierto? Es que tenemos una concepción del dinero muy artificial, es decir, hemos endiosado el dinero. ¿Por qué? Porque hasta hace poco lo que necesitábamos producir era comida, calor y poco más. Y hoy en día, en lugar de producir eso directamente, lo que hacemos es producir en base a nuestro tiempo, generamos dinero y intercambiamos ese dinero por esas cosas que son las que realmente necesitamos, ¿no? Entonces hemos llegado a una situación en la que el dinero se ha vuelto lo más importante porque lo necesito para sobrevivir, pero incluso vemos situaciones en las que va más allá. Me valoro en base al dinero que genero o veo mi valor personal en base al dinero que soy capaz de generar, ¿no? Eso genera mucha disonancia en muchos sentidos, ¿no? Vemos a muchas personas, y tú que conoces a personas, digamos, que son capaces de generar mucho, que toda su vida es generar dinero y todo se enfoca en cuánto dinero genero. Y luego el resto de las áreas las tienen totalmente olvidadas. Despreocupadas por completo. Incluso yo sé un ejemplo concreto de hacer un exit, no sé cuántos millones de venta, y luego decir, ¿y ahora qué hago? O sea, mi vida está vacía. Ya he perdido esa parte que mi vida estaba en eso, ¿y ahora qué hago? La vida evoluciona durante unos años, estamos unos años aquí, y lo que nos llevamos es de todo menos lo material. Es decir, tú estás toda tu vida trabajando por lo material, mueres y no te llevas absolutamente nada porque lo material se queda aquí. ¿Qué es lo que te llevas? Experiencias, vivencias. Eso es. Entonces, ¿cómo está tu cuenta bancaria de experiencias, de vivencias, de emociones? La vida de momento, bien. El balance debería ser positivo en esa parte. Claro, ese es el balance que tenemos que tener, ¿no? La importancia del dinero está ahí porque lo necesitamos para sobrevivir, pero el balance de experiencias, la cuenta bancaria de experiencias tiene que estar ahí. Y si no está, nos metemos en situaciones complejas. Sí, entonces, es importante valorar un poco todo, ¿no? Valorar un poco las dos cosas. Ahora, eres capaz de generar dinero, tienes la capacidad de invertirlo, ¿dónde inviertes? Lo más sencillo, si no tienes tiempo, si quieres dedicar tu tiempo a otras cosas, indéxate un SP500, un MSCI World, que es un índice así un poco más global, metes ahí, te olvidas, vas metiendo todos los meses ese margen del que hablábamos, o parte de ese margen que generas todos los meses lo metes ahí, vas generando una cuenta cada vez mayor en base a lo que metes y en base a la rentabilidad y poco a poco vas construyendo. Yo creo que eso es para alguien que no se dedica profesionalmente a esto sería la opción más fácil. Y un poco volviendo a lo de antes, que es un tema que me interesa mucho porque además no pensaba que lo íbamos a tocar ni que se iba a tocar en este podcast, pero ya que estamos, me interesa. Yo también, yo ahora ya no vivo en Andorra, he estado desde 2017 hasta 2024 en Andorra y te diría que lo que menos me gusta de Andorra es esa competitividad feroz por demostrar el dinero que se gana, que es insana porque siempre va a haber alguien que genera más que tú. Y yo he estado en círculos muy tóxicos en el que te evaluaban en razón al capital que eras capaz de generar. Y eso
Bueno, salir de ese círculo, porque creo que es algo que pasa mucho en Andorra. Y es que al final lo que yo creo que hay que entender, o lo que debería entender mucha gente, es que invertir, ganar, generar, tener pasta en general, sea lo que sea, debería ser para ser más feliz o pasárnoslo mejor. Y hay gente que se olvida del pasárselo mejor, de estas vivencias, de estas experiencias, que al final es lo que nos llevamos cuando nos morimos, y se olvida por completo, y ya no te diría que no es ni siquiera una cuestión de dinero, es una cuestión de ego. O sea, el ego, si pudieran poner un termómetro de ego en Andorra, en Dubái, en países y ciudades en las que he estado que el lujo predomina demasiado, el ego, que es el personaje ficticio que vive dentro de nosotros, petaría. O sea, el mercurio que hay dentro del termómetro haría ¡pam! O sea, 100%, ¿eh? No tengo ningún tipo de duda. Y eso es algo que no entiendo. O sea, sí entiendo que la gente se mida en base al dinero, porque al final es una vara de medir, pero entiendo que lo que al menos yo intento... en lo que focalizo yo mi vida o en lo que focalizo yo mi trabajo no es para ganar más, sino para vivir mejor y trabajar menos. Que ese yo creo que debería ser un poco el objetivo, y hay gente que se pierde. Que dice, no, voy a trabajar para ganar más, para ahorrar más, para invertir más, para no tener vida. Y eso es una mierda. Eso es la trampa económica moderna. Es decir, fíjate qué curioso que todas las personas que conocemos en general, lo que quieren al final o durante su vida es conseguir una casa con un jardín, un ternillo, unos animales y poder hacerse vivir un huerto, en tranquilidad, ¿no? hacerse un huerto. Hoy en día nos tenemos que volver millonarios para vivir como vivían los pobres en la generación de nuestros abuelos o nuestros 100%, bisabuelos. 100%. Entonces, claro, tú imagínate que tú eres el que toma las decisiones hoy en día a nivel social. Tú lo que quieres es generar la máxima cantidad de dinero posible. Tú eres como una empresa. Entonces tú quieres generar la máxima cantidad de dinero posible. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Que todo el mundo trabaje. Porque si todo el mundo trabaja, todo el mundo paga impuestos. Entonces, nos metemos en un entorno en el cual nos intentan encaminar hacia trabajar, generar dinero y pagar impuestos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que vemos situaciones un poco complejas, ¿no? Fíjate, esto se lo comento a mi pareja más de una vez. El mayor superpoder que tiene, por ejemplo, una mujer es llegar a los 80 años y estar en una casa rodeado de 30 personas, y esas 30 personas son hijos que han salido de ti, nietos que han salido de ti y parejas de tus hijos y de tus nietos porque les has dado una educación correcta, y es lo que menos se valora. Sin embargo, vemos a muchas personas que están obcecadas en el trabajo para llegar a los 60, 80 años sin haber tenido hijos, sin haber tenido nada, sin haber construido eso, y decir, vale, el trabajo se me acaba, ¿qué tengo? Nada. Tengo dinero en una cuenta bancaria y ya está. No hay nadie que me acompañe, no he generado, no he engendrado, no he pasado un legado, entonces me siento vacío. Vemos mucha crisis a nivel de significado de vida, ¿no? De para qué estoy yo aquí, en hombres, en mujeres, en diferentes edades y en diferentes entornos. Y es en la época de la historia donde más gente se suicida. O sea, algo ahí no está funcionando bien. Pues sí, yo pienso un poco igual, y sobre todo creo que siempre ha existido esa parte de medirme versus otra gente, o medirme con otra gente, o compararme con otra gente por una cuestión de estatus, ¿no? Yo creo que ya incluso en épocas medievales o incluso prehistóricas, no tengo datos ni lo sé, me lo estoy sacando de la chistera, pero creo que eso ya existía, ¿no? O sea, el hecho de compararme versus estatus ya existía. Ahora el estatus, para definir cuál es mi estatus o si mi estatus está por encima del tuyo, la única forma, entre comillas, de poder decir que yo estoy por encima tuyo es por una cuestión económica. Pero fíjate, trabajamos en trabajos que no nos gustan para ganar un dinero que vale cada vez menos, pagar parte de ese dinero en impuestos y comprarnos cosas para impresionar a personas que no nos importan. Exactamente. Fíjate la poca conciencia que hay en esa labor o en ese ejercicio que hacemos de intentar ganar cada vez más, comprarme cada vez más cosas, tener un lifestyle que vemos en redes sociales, pero si eso no va acompañado de una construcción mucho más profunda, de poco sirve, ¿no? O llega un momento en el que hay un final, porque llega un momento en el que todos aquí tenemos 40 años, cada uno tiene sus hijos y sus historias, y te empieza a importar una porquería todo lo demás. Entonces,
en ciertas edades está muy bien, pero llega una edad en la que ves que nadie se interesa por el coche que te has comprado, por la casa que te has comprado, solo en redes sociales, pero en redes sociales todos sabemos que es una ventana, luego estás tú en tu casa y te tienes que soportar a ti mismo en tu casa, y ya no se te une tanta gente alrededor, ¿no? Y ahí es cuando la gente suele tener esa pequeña crisis de decir, ostras, ¿qué he hecho con mi vida o qué hago ahora? Bueno, a raíz de lo que dices también un poco, al final creo que todo lo que hacemos se reduce en el amor, ¿no? En el sentirnos de alguna forma o pertenecer a un grupo, a una manada, de alguna forma sentir que pertenecemos o que formamos parte de algo, ¿no? Yo creo que ahí es donde un poco nos equivocamos. A veces intentamos encajar en grupos que no nos tocan por la razón que sea, ¿no? Porque el grupo es de una forma totalmente contraria a lo que somos nosotros, que no sigue nuestros valores, y yo creo que ahí es donde nos perdemos un poco. Al menos yo hablo en mi caso, porque yo sí que es verdad que en ese momento intenté encajar en un grupo en el que yo no soy así. O sea, yo no... ahora dándome cuenta con el tiempo, hostia, ¿por qué invertía tanto tiempo y tanto dinero y tantos recursos en intentar aparentar ser o querer que ellos vieran que yo era más de lo que a lo mejor era, o no más, sino invertir o gastar dinero de una forma que no, sin ningún tipo de conciencia? Yo creo que eso hemos caído yo y creo que muchos de los que hemos pasado por Andorra. Y Andorra y otros países que seguro que serán similares. Es que ese es el trabajo de nuestra vida, tío. Es decir, eliminar las necesidades a tal nivel que puedas hacer todo desde tu esencia, desde lo que tú eres en realidad. Es lo que dices, a nivel social caemos mucho en intentar ser aceptados, pero esa necesidad de aceptación nace de algún sitio. E intentar eliminar esa necesidad de aceptación hasta el punto en el que se vuelva sano y todo lo que hagas sea todo lo que te nace hacer, todo lo que te apetece, todo lo que va en base a tus gustos, e independientemente de lo que otras personas opinen, es el trabajo de nuestra vida. Al final hay una frase muy sabia, ¿no? No es el que más tiene, es el que menos necesita, que no aplica solo a la parte económica o a la riqueza económica, sino a la riqueza personal en todos los sentidos, la riqueza espiritual, la riqueza a nivel de tranquilidad. Es decir, si tú te levantas todos los días y eres la persona que menos presión tiene en el pecho ese día, eres la persona más rica ese 100%. día. Porque puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y porque tú quieres. Es decir, Messi gana un montón de millones de dinero, pero hay una persona que le dice dónde tiene que estar, a qué hora tiene que estar, dónde tiene que ir, hoy tienes que viajar allí, hoy no puedes ver a tus hijos. Sí, 100%. Y el que más rico es el que decide hacer en base a su esencia y el que decide hacer en base a lo que le apetece cada día, ¿no? Ese es el trabajo que nos toca hacer a todos y que es un trabajo complejo e interminable incluso en muchos casos, ¿no? Y todos tenemos esa lucha un poco interna de decir, esta parte la tengo que trabajar, esta parte la tengo que mejorar, o esto que he hecho quizás no va acorde a lo que yo soy. Es una constante que nunca acaba y que ojalá cada vez más personas consigan mejorarlo. Todos estamos en un trabajo seguro, al menos nosotros dos sabemos que sí, y siempre que estés en ese trabajo seguro que vas a avanzar y seguro que vas a acabar en un lugar mejor. Es gracioso porque este podcast inicialmente íbamos a hablar de finanzas, rentabilidad y demás, y al final el resumen es que lo más rentable es buscar cosas que nos quiten presión, nos hagan feliz y nos dejen vivir, ¿no? Y hay algo muy curioso, justo antes lo has dicho, que lo quería comentar, y es que la gran mayoría de personas que conozco que están en Andorra, que al final en Andorra, quieras que no, estás fuera de tu casa, estás fuera de tu entorno, estás invirtiendo un tiempo, para al final, la gran mayoría de ellos, lo que dices, ¿no? Volver al pasado. Quieren tener un huerto y comer comida que hay de sus gallinas, de su huerto y de su tal. Lo puedes hacer ahora. La pregunta es ¿por qué no lo estás haciendo? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos? Y me incluyo, porque yo también mi idea en algún momento sería hacer algo así. Pero sí que es verdad que mi cabeza está constantemente pensando en, vale, ¿cómo puedo hacer para facilitarme la vida no de ahora, pero sí de dentro de 15 o 20 años? No, eso es un poco lo que yo pienso. Yo creo que no soy el único. Yo creo que la gente cuando piensa en invertir y cuando la gente piensa en bolsa, en índices, piensa un poco también en eso, porque no es algo a corto plazo, es algo a largo plazo. Es algo que todos tenemos dentro y seguimos de forma inconsciente, es decir, aunque no seamos conscientes, está ahí, ¿vale? Y
O sea, es que fíjate que yo me dedico al dinero, precisamente en lo que me he especializado, en lo que he pasado muchas horas de mi vida, es en entender el dinero, pero el más rico no es el que más dinero tiene, que es lo que decíamos antes, ¿no? El más rico es el que lleva una mejor vida, realmente. ¿De qué te sirve el dinero? ¿Para qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? El dinero es algo que alguien se ha inventado, que no está bajo tu control, que otra persona decide si vale más o menos, y estás peleándote por un dinero que igual no necesitas. En ciertos casos seguro que sí, porque el dinero es importante para el presente, para ahora, para llevar una forma de vida que se ajuste a lo que tú deseas. Pero primero, ¿qué es lo que deseas? Claro, esa sería ¿Qué es la lo que primera quieres pregunta. tú? ¿Qué sería una vida rica para ti? Eso es lo primero que tienes que mirar. Lo primero que yo hablo con la gente y muchas veces aconsejo, y esto me vino de un colega, es decir, esto es un ejercicio que tuve que hacer yo por culpa de un colega y es el ejercicio que más recomiendo. Es decir, escribe, cuando tú te mueras, ¿cómo quieres que se despidan de ti? ¿Qué quieres haber conseguido? ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Qué quieres haber hecho a nivel laboral? ¿Qué quieres que digan tus amigos de ti? ¿Qué quieres que diga tu familia de ti? Y probablemente escribirás algo como yo, Marc, o hoy nos despedimos de Marc, que tiene una mujer, que tiene X cantidad de hijos, están aquí sus amigos, siempre le recordaremos porque siempre estaba dispuesto a ayudar a quien fuera, también ha conseguido estas cosas a nivel laboral. Es decir, esas son las cosas que vas a querer que digan de ti, ¿no? Yo creo que lo laboral lo que menos, ¿no? Probablemente. Claro. O sea, al final no creo que nadie quiere que cuando ya no esté en este mundo digan lo mejor que tenía este chico era su Lambo. O sea, Claro. no tiene ningún tipo de sentido. A mí al menos no me gustaría nada que me valoraran o que las últimas palabras que tuvieran referencia a mí fuera porque he tenido un Lambo o porque he tenido o porque he ido en un yate y me compré un Rolex, ¿sabes? Claro, entonces entiende qué es una vida rica para ti, qué es lo que quieres conseguir en tu vida, qué quieres haber conseguido cuando llegue el día final de tu vida y diseña tu vida para que todo lo que hagas cada día te acerque a eso. Y para acercarte a eso vas a necesitar dinero. No nos confundamos, el dinero es parte de la ecuación, pero no es el todo. No es el final, sino el medio. Y eso es lo importante que debemos entender. El dinero es una herramienta como cualquier otra que forma parte del medio para acercarte a tu fin. Pero tu fin no es el dinero, tu fin son otras cosas. Y para cada uno serán cosas diferentes. Pero si nunca te preguntas, si nunca empiezas desde cuál es mi fin, a dónde quiero llegar y haces ingeniería inversa, vas a estar moviéndote en base a lo que socialmente toque. Pues toca trabajar, toca dinero. La gente dice que ahora es mejor trabajar que tener una familia, que ahora es mejor tal. No, para ti puede ser una cosa y para otra persona puede ser otra, pero decídelo tú, no te dejes arrastrar y párate a pensarlo, diséñalo tú, ¿no? Sí, yo creo que también estamos en una tendencia en la que todo lo que tenga que ver, yo creo, con valores más, por así decirlo, antiguos, parece que no tienen valor, ¿no? Y yo creo que todo lo contrario. O sea, al final, para lo que existimos aquí, el objetivo número uno de la especie humana es reproducirse. Somos como un virus, o sea, tenemos para vivir, para seguir viviendo y para seguir estando aquí, tenemos que seguir reproduciéndonos. Y ese es el factor número uno, que haya entes, chiringuitos, quien sea, que considere o que diga o que promocione que la familia no es lo importante, para mí es algo que me explota la cabeza y es algo que se ve, que es algo real, es algo que está pasando. Es que hay un pensamiento muy falaz, que es muy común, y es que nos pensamos que ahora somos más inteligentes que antes, y no. La única diferencia es que es un momento tecnológico diferente. Es decir, hay muchas conclusiones a las que ya llegaron. Es decir, un tío en Grecia, llamado Aristóteles, clavó un palo en el suelo y midió la circunferencia de la Tierra. Es decir, no es que no fueran inteligentes, es que sus medios tecnológicos eran diferentes. Entonces, no te vas a inventar ahora a nivel social una nueva receta mágica que nos vaya a hacer más felices que nunca, cuando llevamos miles de años de experiencia empírica en la cual hemos llegado a ciertas conclusiones en base a prueba y error, en base a guerras, en base a todo tipo de sucesos, y que te están dando la receta hecha. Es decir, tú quieres cocinar un bizcocho, coge la receta de
de Arguiñano o de claro, quien sea, de alguien que ya la haya y conseguido. cópiala, muy especial, que eres capaz de hacerlo. Eres un Ferran Adrià que se inventa algo nuevo, pero eso cada cuánto ocurre. ¿Y cuántas personas son capaces de hacer eso? Bueno, son elegidos, son genios, no suelen haber muchos, yo creo. Esto me lo dice mi entrenador de CrossFit, ¿no? La gente se obsesiona en encontrar el nuevo accesorio, la nueva forma de dieta, tal, y al final, si quieres construir músculo, haz los ejercicios básicos, come pollo, arroz y las cosas básicas, y vas a tener el 80% hecho, la ley de Pareto, el 80-20, ¿no? Y luego ya, si quieres detallar otras cosas, pero para poder detallar ciertas cifras, primero, o sea, ciertas fibras, primero tienes que tener fibras. Sí. Primero construye la base. Claro. Sí, al final creo que nos perdemos en intentar mejorar algo que probablemente ya haya otras personas que ya han pasado por ahí y que nos dejan el camino hecho y que probablemente es más fácil seguir su experiencia, que al final probablemente donde más aprendamos o donde más consigamos mejorar nuestros resultados vaya a ser apalancándonos en las experiencias de otros que han pasado por lo mismo que nosotros, pero parece que si no lo probamos, si no lo testeamos, si no somos nosotros los que de alguna forma vivimos esa o experienciamos esa situación, no vale. Toda la vida de toda persona pasa por diferentes fases, ¿no? Estás en la fase infante, donde absorbes todo, tal. Luego llegas a la parte de adolescente, donde crees que lo sabes todo. Luego pasas a esa fase en la que te das cuenta de que igual no sabes tanto, porque te empiezas a dar cuenta de ciertas cagadas que cometes. Cuanto más tiempo pasa, menos te das cuenta de que sabes y más recurres a cosas que, digamos, ya han trabajado otras personas mucho. Y en el futuro no lo sé cómo será porque todavía no lo he vivido, pero así suele ocurrir. Y hablando ya de... Estos son como patrones, ¿no? Hablando de patrones y volviendo un poco al tema inicial, llevamos un tiempo de bonanza, ¿no? Por así decir, llevamos una tendencia económica alcista, por así decirlo, ¿no? Durante ya hace varios años. ¿Crees que va a haber un cambio de tendencia? Y te lo digo, mira, que parece que no tenga mucho sentido, pero sí que es verdad que estamos acostumbrados a que nuestra vida siempre sea lineal, tendencia alcista, pero sí que es verdad que hay momentos de bajón, ¿no? De momentos en los que no podemos controlar las situaciones. Llevando esto, extrapolando esto al mundo económico, ¿crees que estamos en un momento de cambio de tendencia? Porque sí que yo estoy viendo que la gente cuando se empieza a preguntar o empieza a tener dudas sobre invertir, sobre mejorar sus finanzas, sobre mejorar su capital, su tal, es cuando vivimos en un momento de bonanza, de felicidad, de económicamente positivo. Pero esto en el momento en el que empieza a haber penurias, ya, la cosa cambia. Yo no me empiezo a pensar más en ahorrar que en invertir, ¿no? ¿Crees que estamos cerca de llegar a una situación similar? Lo primero, tranquilizar a la gente porque estas cosas van más lentas de lo que parecen, ¿no? Es decir, todo evoluciona muy rápido si miramos hacia atrás, pero muy lento si miramos hacia adelante, ¿no? Sí que es cierto que todos los procesos económicos pasan por diferentes fases. Pasan por una fase en la que se destruye, entre comillas. En diferentes épocas han podido ser guerras, cosas similares. Fases en las que se reconstruye o se inicia una construcción, fases de crecimiento máximo, fases en las que la gente ya está en tan buen momento que se empiezan a preocupar de otras cosas que quizás no son necesidades tan básicas, ¿no? La pirámide de Maslow. Y llega un momento de pico, ¿no? Donde, si estudias las civilizaciones, siempre ha ocurrido lo mismo. Nos empezamos a preocupar de cosas que quizás el nivel de importancia, si nos fijamos en pura supervivencia, no es tan importante, nos liamos con detalles banales, totalmente. Y olvidamos lo esencial, ¿no? Es donde se suelen generar los problemas. Entonces, ¿puede ocurrir? Más tarde o más temprano va a ocurrir. No sabemos cuándo. Esa es la dificultad de la bolsa, de la economía, de la política, de todo. Es decir, ¿va a ocurrir? Por supuesto que va a ocurrir más tarde o más temprano. No tiene por qué ser una destrucción fatal, una destrucción bestial, donde todos estemos en la calle pasando hambre, ¿no? Pero los timings se pueden alargar o se pueden acortar, depende de las decisiones que se vayan tomando en el camino. Y esa es la parte difícil de ver, ¿no? Yo al final veo a 1 año vista, 2 años vista, soy capaz de ver más allá. Ya es muy complicado porque depende sobre todo de la parte política, qué decisiones tomen, quién salga elegido. Todo este tipo de cosas puede variar el ritmo al que evolucionan estos ciclos.
Yo por ahora veo una economía para invertir en bolsa fuerte. Es decir, las empresas siguen generando mejores earnings. Al final, la bolsa y la economía hay que entender que no tienen una correlación directa, porque una cosa es el bolsillo de la gente, el poder adquisitivo de la gente, y otra cosa es el crecimiento de la bolsa, que el crecimiento de la bolsa puede ser por un crecimiento económico, puede ser por una subida de la inflación, puede ser por muchas cosas. Es decir, tú para comprar una acción de Apple necesitas, vamos a poner un número redondo, $200. Entonces, si el valor del dólar baja, el valor de la empresa puede ser el mismo, pero tú igual ahora necesitas $250 para comprar la misma acción y la economía no ha ido mejor, ¿no? O puede ser que la economía vaya mejor, el valor de esa empresa sea mayor y para comprar esa acción necesitas $250, pero no porque el valor de la moneda haya bajado, sino porque el valor de esa empresa ha subido, ¿no? Entonces yo veo las razones para que haya un buen año siguiente, incluso de aquí a 2 años vista, pero más a futuro ya no me atrevo a decir, no tengo la capacidad de ver más allá. ¿Y alguien la tiene, es la pregunta? ¿Alguien la tiene? Bueno, podría ser, pero tampoco lo sabemos. Podemos teorizar, ¿no? De que al final los que toman decisiones son capaces de ver más allá o simplemente toman decisiones a corto plazo para conseguir votos o lo que sea. Luego entra ya también la rama más conspiranoica, ¿no? Claro, es que las dos respuestas pueden ser correctas. Claro. Entonces, sin la información es difícil decidir. Y ahora que estamos en un momento, justo hablabas de elecciones, estamos muy cerca de las elecciones de Estados Unidos, algo que yo en mi vida pensaba de que jamás pensé que yo iba a hablar de las elecciones de Estados Unidos. Y aquí estamos. Y ahora aquí estamos, parece que somos entendidos ya de la política estadounidense. ¿Tú crees que el hecho de que salga Trump o Kamala puede cambiar de alguna forma la economía mundial, o al menos la bolsa americana? La bolsa americana seguro, pero la economía mundial... Fíjate qué curioso que yo la sensación que tengo es, y no tengo una bola de cristal ni mucho menos, todo lo que cuento es lo que hago para mí y la información y los estudios que hago para mí mismo, ¿no? Para tomar decisiones yo. Entonces mi sensación es que salga quien salga, durante esos 4 años la bolsa va a haber cierto crecimiento, claro, por razones diferentes, probablemente, ¿vale? Porque al final Trump quiere bajar en los precios de energía, poner tasas impositivas más altas a productos que vienen de fuera, promover mucho la producción interna. Eso puede mejorar el poder adquisitivo de los americanos hasta cierto punto. Entonces puede haber un crecimiento, digamos, tirando por ahí, ¿no? Por otra parte, Kamala, bueno, pues tira más de otro tipo de políticas, ¿no? Tira más de políticas de mayor gasto público, tira más de políticas de mayor impresión monetaria. Entonces puede haber un crecimiento en bolsa por otros motivos. Las patas más cortas siempre la tiene esta opción número 2, ¿no? Cuanto más devalúes tu moneda, cuanto más elimines poder adquisitivo del bolsillo de la gente, más vas embarrando el ritmo que sigue la economía, ¿no? La economía se alimenta del gasto de la gente común. Si la gente común no es capaz de generar movimiento en la economía, si la persona, el civil normal y corriente no es capaz de generar movimiento en la economía, y todo eso se va volviendo más lento, la economía se va embarrando y eso poco a poco va generando una desaceleración, ¿no? Entonces, esa segunda opción es la peor. La primera opción, a nivel económico, puramente económico, es la mejor. De hecho, pues tenemos ejemplos donde podemos ver, digamos, extremos de la balanza, como puede ser una Argentina, ¿no? Donde el poder adquisitivo del bolsillo de la gente cada vez era menor, donde cada vez la moneda se devalúa más. Tenemos múltiples ejemplos en el mundo hispanohablante donde hemos visto eso y cómo economías se desaceleran y cómo se vuelve un pozo sin fondo de caída, ¿no? Y de empeoramiento económico. Entonces, con ambos, o sea, al corto plazo, con ambos yo creo que va a haber cierto crecimiento en bolsa, no económico, en bolsa, pero a largo plazo siempre es mejor tener un crecimiento económico real, de poder adquisitivo de la gente, de crecimiento en los beneficios de las empresas, de todo este tipo de cosas. Al final, un poco por lo que tú estás comentando y a ver si soy capaz de expresarte todo lo que tengo en la cabeza, y es que al final da igual izquierdas que derechas. Por ejemplo, ¿no? Con la izquierda en Argentina, al final acaba cayendo en una crisis
enorme en la que con políticas de izquierdas en las que de alguna forma el pueblo al principio se ve beneficiado, pero poco a poco va perdiendo poder adquisitivo, ¿no? En China, pese a ser un país comunista, las políticas son, o al menos hasta donde yo he llegado a ver, potencian mucho al empresario y al emprendedor, ¿no? Ayudan mucho a que el emprendedor y el empresario de alguna forma sea capaz de generar riqueza. Entienden que si el empresario y el emprendedor es capaz de generar riqueza, muy probablemente sean capaces de ofrecer puestos de trabajo, no tengan ellos tanta carga pública. Al final, es un país comunista, entre comillas, porque no hacen o no tienen tanto gasto público porcentualmente como, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, o en España, ¿sabes? Entonces, al final, el final que están sufriendo, por el que todos hemos padecido, es por una crisis. O sea, da igual la política que reine en un momento concreto cualquiera de los países, al final siempre vamos a acabar en una crisis, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay gente, por ejemplo aquí en España pasa, que sí que empieza a ver, por ejemplo con el tema de las pensiones, que es algo inviable y es algo que probablemente no seamos capaces de afrontar dentro de un futuro, pero aún así se siguen llevando todo de la misma forma y no hay cambios. Pero es que tampoco veo que haya una solución a corto plazo, o intentar buscar una solución a corto plazo, intentar solucionarlo y hablar de esto, lo veo que nunca llegamos, o con los amigos con los que debato sobre esto, nunca llegamos a una conclusión. Es que al final todo se reduce a cómo de grande es tu mochila, ¿no? Es decir, todas las crisis que se han dado en la historia siempre vienen precedidas o tienen como ingrediente principal una gran cantidad de dinero que se van en cosas que no participan directamente del flujo económico normal. Es decir, si lo comparásemos a una casa, normalmente trabaja o el padre o la madre o los dos, llega dinero a casa, gastas en la casa, en la comida, en todo lo que participa de tu día a día y eso fluye, ¿no? Ahora, si de repente la mitad de tu dinero se tiene que ir a un vecino que no trabaja, tu situación se vuelve más compleja y puede llegar un momento en el que puede explotar, en el que se puede ir tu deuda aumentando, en el que no llegas a los gastos, en el que tu situación empeora, por lo tanto gastas menos, como gastas menos llega menos producto a casa, como llega menos producto a casa tu salud es peor, te pones enfermo y todo va generando una bola de nieve que va haciendo que las cosas vayan siendo peor, ¿no? Entonces, si es por una guerra es porque va muchísimo dinero gastado a una guerra en balas, en cosas que explotan y no producen mucho más que eso. Sí. Si es una situación de lo que decíamos, el ejemplo de Argentina, ¿no? Donde el poder adquisitivo de la gente es peor, donde mucho dinero se va en políticas que no son productivas a nivel económico, y si el valor de la moneda se baja, ¿no? Al final lo que acaba ocurriendo es que en el bolsillo de la gente hay menos poder adquisitivo. Menos poder adquisitivo es menos movimiento de dinero, menos consumo, en definitiva. Menos consumo es menos ingresos para las empresas. Menos ingresos es menos beneficios por una parte, que eso afecta a la bolsa, menos capacidad de pagar salarios, que afecta al bolsillo de la gente. Entonces, menos salario, menos capacidad de gasto, es menos una rueda, capacidad de ahorro. Y es que no encuentro solución tampoco. O sea, por mucho que diga, bueno, sí, como en términos generales, ¿no? La derecha de alguna forma potencia o ayuda al empresario emprendedor, la izquierda hace más políticas sociales en la que intenta ayudar más al trabajador, al obrero. Pero es que aún así, el resultado es siempre el mismo. O sea, los ciclos económicos, si no recuerdo mal, por lo que me explicaba mi profesor, era que más o menos suele haber un término de entre 8 y 10 años de una tendencia alcista y entre 2 y 3 bajista. Por mucho que gobierne la izquierda, la derecha, centros, da lo mismo. Al final, que hayan dictaduras incluso, el tiempo de bonanza es más acortado probablemente, ¿no? Entonces, no le veo solución a corto plazo a cómo podemos reducir la opción de crisis, ¿no? Antes hablábamos de que no aprendemos de los errores o intentamos hacer cosas que ya nos han dicho otras personas que por ahí no es el camino, y aún así, viendo todo lo que hemos visto de toda la historia de países semejantes al nuestro, por ejemplo, aún así vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Que el problema principal es la ignorancia, es decir, la economía es bastante matemática, son números, 2 más 2 son 4, tú haces una raíz cuadrada de tanto y tiene que dar X, ¿no? Y en la economía es un poco similar. ¿Qué es lo que pasa?
que a nivel social, lo que decíamos, nos creemos más inteligentes que las personas del pasado y no somos capaces de aprender de todos los ciclos económicos que han habido y todas las crisis que han ocurrido y por qué han ocurrido esas crisis, ¿no? Puede ser por múltiples factores, pero si nosotros como ciudadanos estuviéramos formados en eso y conociéramos por qué suceden las crisis, probablemente sabríamos que votar a un político o a otro que sus medidas inducen o me llevan o me acercan a un momento económico que es más, se acerca mucho más a un momento de crisis, probablemente no lo haría, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que como no ignoro por qué ocurren esos momentos de crisis, voto lo que en ese momento me beneficia a mí a corto plazo, o en ese momento me parece que suena mejor. Y nos volvemos a meter en líos constantemente. Por eso los ciclos funcionan así, por eso la bolsa funciona así, por eso la psicología de la bolsa se repite constantemente, por eso cuando compras, por eso en un activo, por ejemplo, compran primero los megacracks profesionales, luego los un poco menos cracks, luego los que son amateurs pero se ganan la vida con eso, luego poco a poco la gente más común, luego el zapatero, limpiabotas, ¿no? Al final llegamos al limpiabotas y... Es el mismo ciclo repetido en la economía. Es exactamente el mismo ciclo. Cuando hay una crisis, cuando hay un momento en el que tu prioridad es sobrevivir porque ha habido una guerra, porque ha habido una situación jodida, te da igual todo. Tú lo que quieres es pan a casa para comer. Después quieres mejorar tu situación, crecimiento económico, todos socialmente nos preocupamos de eso, ¿no? Luego estamos en buena situación económica, me empiezo a preocupar de otras cosas. Luego llega un momento en el que nos preocupamos ya de cosas mucho más banales y empezamos a olvidar lo básico, lo que nos ha llevado ahí. Y llega un momento en el que las cosas banales generan un gasto tan grande o generan un dinero tirado al pozo o que sale de la rueda económica tan grande que la economía no se sostiene y se cae. Sí, y ya no, o sea, hablando en datos y en términos macro, obvio, ¿no? Pero incluso lo hacemos a nivel individual y a nivel personal. Tenemos todo este proceso de crecimiento, pasamos por todas estas fases, empezamos a no darle valor a lo que nos ha llevado a donde estamos ahora y empezamos a no malgastar, porque no considero que sea malgastar nuestro tiempo, pero tenemos demasiado tiempo para pensar en cosas que no son las cosas por las que estamos aquí ahora mismo, y que yo creo que la primera es supervivencia, ¿no? Empezamos a tener demasiado tiempo para pensar en cosas que probablemente en otras épocas de la historia no las han habido y tampoco sabemos cómo afrontar tantos suicidios, problemas mentales y demás, porque no hemos tenido una época de bonanza tan larga como la que tenemos ahora. De hecho, creo que al menos en Europa jamás se había vivido, 100%, jamás se había vivido una época tan larga sin conflictos bélicos. Así que, sí, excepto de Ucrania, Rusia, ¿no? Israel ahora también con Palestina y demás, pero por el resto, la verdad es que Europa está bastante tranquila desde hace varios años. Y creo que hasta que no haya, para que todo vuelva, para que de alguna forma no nos vayamos a la mierda, el único resultado positivo, no positivo, porque positivo no es, pero el único resultado que yo veo que nos puede llevar otra vez a la cordura es un reset. No sé cómo va a ser este reset, no sé en qué formato se va a dar, si en formato de guerra, si en formato de apagón cibernético, en qué formato, pero si no hay reset, considero, o sea, llegará el reset, pero si no llegará un momento de psicosis a nivel global. Porque es insostenible como estamos gestionando ahora. Y ya no a nivel Estado, sino a nivel familiar incluso. Todo es psicología humana, al final. Y todo se mueve en base a un balance dual. Es decir, la temperatura. La temperatura es calor o ausencia de calor. Es decir, todo es una balanza dual. Y todo se va moviendo de un extremo a otro. Lo mismo ocurre con todo esto que estamos hablando, con la parte económica, con la parte social, con la parte psicológica. Es coincidencia que en el momento que mayor crecimiento económico, mayor bienestar económico estamos teniendo sea el momento que a nivel psicológico peor estamos. Es coincidencia que el momento en el que más conectados estamos sea el momento en el que más solos nos sentimos. Todo es una dualidad. Si tiras de un lado,
Si tiras la manta de un lado, del otro lado se te ven los pies. Sí, sí. Y es constantemente eso en la historia. Si tú estudias la historia, si tú estudias cómo evolucionó el Imperio Romano y cómo cayó, cómo evolucionó el Imperio Griego y cómo cayó, cómo evolucionó el Imperio Español y cómo cayó, los patrones se repiten. Y siempre es la misma situación. Y como bien decías, es también la situación personal de todos nosotros. Es decir, tú cuando estás en una situación de hambre, tiras con lo que sea. Y te da igual que la camarera te haya dicho gracias o no. Cuando tú tienes todo cubierto, el humano busca problemas para solucionar. Y si la camarera no te ha dicho gracias, pues va a haber personas que se van a ir rayados a casa y van a decir, no me ha dicho gracias, qué desagradable, qué tal, qué cual, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando aquí, nos estamos preocupando de cómo diseñar nuestra vida, de cuál es, de qué motivo y a dónde quiero llegar y por qué quiero llegar y qué va acorde a mi esencia? Porque la parte económica la tenemos cubierta. Va a haber personas que van a escuchar este podcast y van a decir, no, a mí mi preocupación número uno es que no me echen y tener para pagar el alquiler, ¿no? Y la clave es el equilibrio siempre. Si tú consigues una situación de equilibrio, si tú consigues que esa dualidad de la balanza en las diferentes áreas de tu vida se mantenga lo más equilibrada posible, ahí es donde brillas en todos los aspectos, a nivel psicológico, a nivel de bolsa, a nivel social. Si tú explotas emocionalmente a nivel de bolsa, te va a ir fatal. Esto todos lo sabemos. Lo mismo a nivel social, lo mismo a nivel de relaciones, ¿no? Entonces, el equilibrio es la clave y el equilibrio es lo difícil. Sí, ahí está el reto. Además es que el equilibrio, por lo general, o sea, no digo que sea inviable a nivel social, pero las personas que están en las altas esferas no les interesa el equilibrio, les interesa el dualismo. El equilibrio, ¿cuántas veces se da? O sea, que convivan, surge lo que decimos, ¿no? Tenemos época de bonanza y empiezan a surgir problemas de identidad, sobre todo. Los mayores problemas que yo veo ahora mismo y de donde vienen los mayores conflictos es por una cuestión de identidad. Israel con Palestina, catalanes con españoles, machismo, feminismo, viene todo por un tema de identidad, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo interesa que haya ese equilibrio? Estados Unidos se creó porque los ingleses subieron un poquito los impuestos del té y los americanos se rayaron y dijeron, este té se va al mar y nosotros nos independizamos y que os den por saco, ¿no? Un poco resumiéndolo así de forma muy simplificada. Sí. Hoy en día, esto creo recordar que era en torno a un 10% de impuestos, ¿no? Hoy en día pagamos, cualquier persona normal que nos esté escuchando, paga un 50% de impuestos y no lo sabe. Es decir, hoy en día, si tú ganas 1.200 euros, probablemente tu empresa, al menos cuando yo trabajaba en 2016 por ahí, mi empresa para que yo ganara 1.200 pagaba 1.800, ¿vale? Pero luego yo pagaba un 21% de IVA en todo lo que consumía. Entonces la suma y te saldrá un 47% aprox. Entonces estaba pagando un 50% y no me daba cuenta. ¿Cómo hemos podido llegar poco a poco a esa situación? Bien, es que es muy fácil. Si yo te hago pensar constantemente que tú llevas camiseta negra y los que llevan camiseta roja van en contra de ti, y masculino, femenino, y inmigrantes contra no inmigrantes, y tal contra cual, y Madrid contra Barça y tal, tú estás pensando en todo, estás mirando, o sea, te están señalando la luna y estás mirando al dedo. Entonces, sea como sea, hemos llegado a una situación en la que por pura habilidad social se ha conseguido que trabajemos medio año para unas personas que no nos aportan mucho realmente, ¿no? Y que no se preocupan mucho de nosotros, se preocupan de mantenerse ahí en el poder. Y eso genera situaciones complejas, que era lo que decíamos antes. Si la mitad de todo el dinero producido en un país se está yendo para ciertas personas que gestionan cómo nos va a ir o cómo no nos va a ir, y que se va en parte a cosas que no nos generan una mejor situación económica o no generan que la gente en el bolsillo no tenga más dinero, el consumo decae y todo lo que hemos dicho antes. Entonces, ¿a qué se reduce todo? ¿Cuál es la fórmula secreta de que la economía funcione? En 2008, Irlanda estuvo a punto de quebrar. ¿Qué hizo Irlanda? Vamos a hacer que ese flujo económico, vamos a hacer que de ese río económico vamos a desviar la menor parte de caudal posible, para que el río siga fluyendo y traiga truchas y todo tipo de pescados que
que nos interesan, ¿no? Ahora, si yo cojo la mitad del caudal y me la llevo, genero un hábitat en el que los animales no son capaces de vivir. Y un poco el concepto económico es eso. Por supuesto que hacen falta cosas, todos estamos de acuerdo, y esto siempre pongo el ejemplo de mis abuelos en el pueblo. En el pueblo de mis abuelos había un señor que no se había casado, que no andaba muy bien, estaba un poco cojo y tal, pero el tío le echaba un par e intentaba ayudar a todo el mundo, trabajaba para otras casas y a cambio le daban dinero, es decir, el tío le echaba ganas. ¿Qué ocurrió? A ese tío se le cayó la casa. Y era un tío que no tenía dinero, porque sobrevivía justo. Se juntó todo el pueblo, y esto podéis hablar con vuestros abuelos, o que vuestros abuelos os cuenten las historias de vuestros tatarabuelos. Y en los pueblos funcionaba así, no había legislación, no hacía falta. La gente entiende cuando una persona está intentándolo. Y la gente no tiene dudas de ayudar a una persona que lo intenta. Y a ese señor se le cayó la casa y entre todo el pueblo le reconstruyeron la casa. Entonces, cuando hay una relación de igualdad y de honestidad entre todos, todo se equilibra y todo funciona bastante bien. Cuando hay gente aprovechándose de gente constantemente, se vuelve un ciclo sin fin, porque como él se ha aprovechado de mí, yo me voy a aprovechar de otra persona. Claro. Y entonces empiezan los intereses individuales, empieza el caudal irse cada vez más hacia un pozo sin fondo y nos queda un riachuelo con pocos peces del que no nos da lo suficiente de comer, ¿no? Somos muchos para lo poco que llega. Para un caudal demasiado corto. Entonces, un país en el cual el tejido productivo de 47 millones es 14 millones y de ese tejido productivo hay otros 14 millones que trabajan en el sector público. Me estoy inventando las cifras, pero quiero decir, si el porcentaje de productividad es tan bajo y hay gran parte de capital de esas personas que producen que se van en cosas que son de todo menos que pueda tener más dinero en mi bolsillo cada mes y que pueda comprar más comida y que pueda llevar a mis hijos al colegio y que pueda consumir y generar movimiento en la economía, pues al final la economía se frena y se para, se vuelve, o sea, pasas de jugar en un césped en el Camp Nou, pasas a jugar en un patatal. Este verano he estado en Hawái y al final algo que me pareció muy interesante de ahí es que de alguna forma se autogestionan ellos, ¿no? Sí es verdad que están de alguna forma bajo el paraguas de Estados Unidos, pero lo que me gusta mucho de ellos es la forma de gestionarse, ¿no? Y al final es muchísimo más fácil gestionar un grupo reducido que un grupo grande. Y también pasa un poco en Andorra, ¿no? Decimos, hostia, ¿cómo funciona tan bien la economía en Andorra? ¿Cómo crecen tanto? ¿Cómo consiguen tener unos tipos o unos impuestos tan bajos, aún generando ahorro, aún generando caja, aún teniendo superávit? Pues al final yo creo que es una cuestión muy lógica. Es que en Andorra son 80 y poco mil personas, 85.000, 86.000 personas, de las cuales no viven ni a lo mejor vivirán ahí un 70% residentes reales. Es que aquí somos 46 millones. Es que es muy complicado, yo creo, gestionar a tanta gente. Y lo estábamos hablando ahora fuera de cámaras, ¿no? Poner de acuerdo a tanta gente o poner de acuerdo o estar de acuerdo, que mucha gente esté feliz con una misma decisión es muy complejo, es muy difícil. Es que ¿por qué siempre que se ha aplicado el comunismo no funciona? Porque es imposible gestionar todos los detalles. Por igual. Si tú quieres tener control de todos los detalles y que tú artificialmente generes una situación en la que a todo el mundo le das lo mismo, o sea, tienes que controlar hasta el mínimo detalle y es imposible que una persona, 3, 100, controlen a 47 millones de personas, controlen lo que hacen, controlen lo que comen, controlen una cartilla que les das a cambio de comida. Se vuelve insostenible. La maquinaria que necesitas para controlar eso se vuelve insostenible. Y para poder tener esa maquinaria, lo que necesitas es mucho dinero. Entonces, si quitas mucho caudal, como decíamos antes, del caudal natural, ¿qué ocurre? Que todo ese caudal se va en vigilar que todo el mundo haga ciertas cosas, en ver y poner en marcha muchos ministerios, muchas estructuras en definitiva, y al final nos quedamos con un caudal muy fino del cual tenemos que coger peces y comer todos, lo cual no llega. Entonces, ¿cuál es la mejor forma o cuál sería teóricamente la mejor forma? Tener el menor control posible, controlar ciertas cosas muy bases, es decir, pues que si un señor es vegetal, tetrapléjico, o sea, aunque quiera valerse por sí mismo, no puede. Todos estamos de acuerdo de que a esa persona hay que ayudarle, ¿no? Pero tener la mínima estructura posible
y tener la máxima conciencia moral posible para que haya la máxima autogestión posible dentro de la ciudadanía. Esto lo hablábamos antes, ¿no? El tema de los pueblos. En los pueblos nadie robaba. ¿Pero por qué nadie robaba? ¿Tenían miedo a la Guardia Civil? ¿Tenían miedo a la cárcel? No. Lo que tenían miedo es que si robaban en ese pueblo, esa persona ya iba a ser el ladrón del pueblo para toda la vida. Y en los pueblos de alrededor también. Y se iba a quedar solo, incluso hasta sus hijos o sus posibles descendientes. Claro, los hijos van a ser los hijos del ladrón. Claro. Y los nietos del ladrón. Sí. Y eso genera un mayor poder de que la gente no haga cosas malas que cualquier norma, cualquier ley o cualquier castigo. Porque al final todo se reduce a lo que comentábamos antes, ¿no? Las leyes naturales humanas y animales. O sea, lo que siembras recoges, lo que das recibes. Si nosotros entre nuestro grupo de amigos todos nos ayudamos entre todos, todos van a tener la facilidad de ayudar entre todos porque todos van a saber que si yo ayudo, me ayudan. Es un flow de ayudarse todo el mundo y de respetarse muy guay. Ahora, si todos nos estamos fastidiando entre todos, si tú me haces una putada a mí. Una putada, voy a decir, joder, pues vaya mierda, aquí todo el mundo está mirando a lo suyo, pues yo también, y si le puedo robar la botella de agua a Marc, pues que se joda, ¿no? Se vuelve todo, una vez más, una bola de nieve que nos lleva hacia la parte negativa en lugar de hacia la parte positiva, ¿no? Entonces, para mí, el equilibrio es la clave. Y, obviamente, que haya personas que no puedan valerse por sí mismas y les podamos ayudar, por supuesto que todo el mundo va a estar de acuerdo. Y que haya personas que se valgan por sí mismas y ayuden a los demás, por supuesto vamos a estar de acuerdo todos. Pero todo nace de la buena intención. Todo nace de quiero aportar cosas positivas y que todos queramos aportar cosas positivas y que se genere esa confluencia constante, ¿no? De abundancia en cosas positivas, por decirlo así, en lugar de abundancia en cosas negativas, en solo me preocupo por mí, en yo me pongo por encima de ti y si tengo que quitarte algo te lo quito, o cosas similares. Claro, eso es viable hasta cierto punto, en el punto en el que, o en el momento en el que la gestión de esos grupos se puede supervisar de alguna forma. ¿No? Obviamente todo el mundo quiere... yo creo que cuando la gente habla de impuestos y sobre todo nos tachan a los que nos hemos ido en Andorra de poco solidarios o cuando hablamos de los impuestos y creemos que no son justos porque pagamos demasiado y nos tratan de poco solidarios, y a raíz un poco de lo que dices, al final todos estamos de acuerdo en que estos impuestos se repartan de forma solidaria en las personas que más lo necesitan. Yo creo que hasta ahí no creo que nadie está... No he escuchado nunca a nadie que no esté de acuerdo con esto. En lo que no estamos de acuerdo, la gran mayoría, es que hay gente que no lo necesita, que se está aprovechando de la situación. Que ahí es un poco lo que hablamos del comunismo, ¿no? Estabas hablando tú antes del comunismo y decías, es que aquí todos ganamos lo mismo, pero ¿y si yo, por un tema meritocrático, porque a mí me interesa, me apetece, si yo quiero, yo qué sé, pongámonos que tengo que recolectar o cazar o lo que sea, ¿no? Para comer más, hostia, yo tengo más hambre, ¿por qué yo por mis propios medios no voy a irme a cazar una tarde, una noche, cuando sea, para conseguir más comida para mi familia? Pues eso en el comunismo no es viable. Entonces, cuando es fácil de gestionar todo eso, en el momento en el que es un grupo pequeño y un grupo reducido, en el momento en el que es un grupo grande, siempre hay listillos, siempre hay gente que se quiere salir del camino, siempre hay gente que se quiere salir de lo correcto y yo creo que va a seguir pasando. O sea, es que es algo incontrolable. Siempre va a haber, pero como decíamos, ¿no? Poníamos el ejemplo de los pueblos. Cuando ocurría había unas consecuencias y las consecuencias eran relativamente graves a nivel social. Entonces, eso lo que hacía era inhibir ciertos comportamientos. Había mucha gente que se lo pensaba dos veces y habría el típico que le daba igual, lo hacía igualmente, pero socialmente ya el castigo era mucho más grande que lo que puede ser una multa, una cárcel o lo que sea, ¿no? Porque al final somos animales sociales y necesitamos interactuar por muchas razones. Por razones económicas, por razones de supervivencia, por razones de sentirnos bien, emocionales, por razones de que nuestro instinto más básico se basa en establecer una relación social para procrear. O sea, ese es nuestro instinto más básico. Entonces, la parte social entra en juego, por supuesto que entra en juego, ¿no? Y es parte de la clave. Entonces, el equilibrio es importante, pero todo se autorregula mucho mejor de lo que muchas veces pensamos. Muchas veces lo que decíamos antes, nos creemos más listos
que lo que ha ocurrido durante miles de años o que incluso nuestra propia naturaleza. Y no dejamos de crear entornos ficticios que no cubren lo que naturalmente necesitamos y nuestra forma de actuar natural. Sí, al final es back to basics, tío, al final volvemos a lo básico, la forma de autogestionar más sencilla o más en la que creo que la gran mayoría de gente estaría más de acuerdo es volver a hacerlo como se hacía antes, o sea, en el que la autoridad la tiene un personaje de una sociedad muy pequeñita y a partir de ahí, según lo que se dicta para el buen hacer de todos, para el buen vivir de todos, todo el mundo va a estar y va a ser proactivo para intentar ayudarme, para que si a mí me pasa una desgracia pues me ayude, si a mí me pasa o necesito ayuda en hacer cualquier cosa me ayuden, y al final esa conciencia social existe más si conseguimos llevarlo a núcleos más pequeños. O sea, yo creo que es que si tuviéramos que, ahora que estamos aquí intentando solucionar el problema del primer mundo, volvería a los orígenes, tío, volvería a los inicios, volvería a cómo se gestionaba el pueblo cuando, como tú dices, de tus abuelos o incluso antes, ¿no? Por pura supervivencia, si estamos juntos vamos a seguir sobreviviendo. Entonces vamos a intentar estar lo más juntos posibles para que todo lo malo que nos pueda pasar, pues intentar evitarlo, intentar afrontarlo de forma conjunta, ¿no? Al final, muchas cosas confluyen cuando el posicionamiento de las piezas es correcto. Es decir, cuando el poder está muy dividido, es un virus difícil de paliar en caso de que tengas que hacer un cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Por mucho que cambie la persona, el presidente del gobierno, los problemas siguen siendo los mismos. Sí. Porque cambias al presidente del gobierno y a los 22 ministros, no sé cuántos ministerios hay ahora. Pero los trabajadores y todo lo que hay alrededor ahí, asesores, tal, siguen estando igual. ¿Qué ocurría antiguamente? Había un rey. Y si el rey se pasaba de rosca, el rey de repente moría. Mochada. Se lo cargaban. El hermano se lo cargaba o lo que fuera. La responsabilidad era de uno. ¿Era una responsabilidad muy grande? Sí. Pero el no hacer las cosas bien tenía consecuencias. Y esas consecuencias generaban cambio. Entonces, esto va a ocurrir. Es decir, por mucho que nosotros vivamos en un momento social actual y veamos en una vida o en una generación, que es un marco temporal muy corto en lo que a la historia se refiere, es milésimas de segundo, todo vuelve al balance. Todo se acaba equilibrando. Y es lo que venimos viendo en todos los niveles, ¿no? Incluso antes hablábamos a nivel económico. A nivel económico los ciclos se han ido repitiendo, incluso a nivel de diferentes imperios o diferentes... de diferentes gobiernos sociedades o sí. Pero cada vez esa onda, esos picos son menores. Cada vez es como si tú tienes una guitarra ahí, sí. ¿no? Tú tocas la cuerda y las ondas al principio son muy grandes, la vibración de la cuerda es muy grande y cada vez va siendo menor hasta que vuelve a un centro, ¿no? Sí. Entonces, incluso esto ocurre a nivel físico, ¿no? Se habla ahora que el Big Bang... yo no soy un experto en física, ¿no? Pero que el Big Bang también obedece un poco a eso, ¿no? A ese desequilibrio que va volviendo a equilibrarse hasta que llega a un punto cero. Incluso se habla que los agujeros negros pueden ser la entrada de material que sale en nuevo Big Bang en otro lugar, pero todo en definitiva es una gran explosión, un toque de cuerda, una onda muy grande que se va equilibrando y va a ir hacia el balance, ¿no? O sea, estamos en la parte en la que más o menos yo creo que está bastante estable, ¿no? Cada vez estamos más balanceados, cada vez los problemas, las guerras, las caídas de imperios, todo este tipo de cosas no son tan bestias como ocurría antes, ¿no? Que había gente en la calle sin comer. Cada vez vamos viendo que esos picos son menores. Problemas sigue habiendo, pero no cabe duda de que estamos en el mejor momento de la historia. Sí, y los momentos seguirán mejorando con sus problemas, cada vez menores, esperamos, pero seguirán mejorando. O al menos esa es mi forma de verlo. Espero que así sea. Quizás soy muy optimista. Espero que no. Óscar, creo que hemos venido a hablar de finanzas y hemos hablado de todo menos de finanzas. Hemos intentado solucionar aquí todos los problemas del mundo, al menos del primer mundo. Y, tío, estoy muy contento de que hayas venido aquí. La verdad que me lo he pasado muy bien. No te conocía, o sea que conocerte ha sido también una buena experiencia. Y por último, siempre te digo lo mismo, y es que me gustaría que dieras un mensaje de la forma que tú quieras, hacia quien tú quieras, y comentando lo que a ti tú consideres que sea más importante, tanto para ti como cómo te gustaría que te recordaran otros.
Así que adelante, da el mensaje, di lo que te apetezca decir, es tu momento de... Estrella, ¿no? Sí, tu momento de fama, tu momento de gloria. Y a partir de ahí ya despedimos. No, pues lo primero, muchas gracias por la invitación, Marc. O sea, ha sido un placer, he estado súper a gusto, muy buenas vibras, o sea, se te ve que eres muy buena gente y me gusta la buena gente. Y nada, mensaje para la gente. ¿Qué conclusiones he podido sacar yo de la poca vida que tengo por delante y de muchas personas que seguramente son mejores que yo en muchas cosas, ¿no? Sé buena persona. Siempre te acaba saliendo mejor ser buena persona que mala persona. El mal gana al corto plazo, pero el bien siempre acaba ganando a largo plazo. Ten claro qué es lo que quieres tú. Analiza qué es lo que quieres tú. Es decir, ese ejercicio que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo quieres que se despidan de ti el día de tu muerte? Escríbelo. Analiza. Eso te dará un puerto al que llegar. Ningún navegador es bueno si no sabe a qué puerto quiere llegar. Entonces, escríbelo y diseña una vida que te acerque a eso que a ti te llama, a eso que a ti te enciende, ¿no? Creo que la vida es mucho más interesante cuando la vives a tu manera, cuando la vives para construir algo que a ti te llena de verdad y cuando diseñas todo lo que haces en el día a día para que acabes en ese lugar. Y creo que es algo que está a mano de todos, ¿no? Cada uno a su manera, cada uno a su estilo, pero es el resumen que haría. Así que... Qué bueno. No nos simplifica muchísimo la vida si nos lo tomáramos todos de esta forma. Tío, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que después de tantos problemas técnicos que hemos tenido en el podcast todo salga bien. Así que si no, igualmente me encantaría volver a invitarte. Me gustaría que volvieras a venir. Creo que tenemos mucha verborrea por delante. Nos gusta a los dos mucho hablar y de temas muy interesantes. Así que nada, tío, espero que te deseo lo mejor en tu vida y seguro que nos veremos pronto. Seguro que sí, encantado de estar aquí y felicidades también al que está detrás de la cámara que se ha tenido que pelear hoy. A Guille, seguro Guille, que queda espectacular. Ya lo sacaremos algún día por el canal. Nada, chicos, muchas gracias también a vosotros por aguantar hasta el final, así que nada, nos vemos en el próximo podcast. Chao.